Hola, ¿qué tal? Yo soy Nidia. No, yo no soy Nidia, yo soy Betty y nosotros somos Gente Divergente. Un espacio para la charla. Un espacio para conocer y conocernos. Somos Gente Divergente. Somos Gente Divergente. Gente Divergente, el podcast. Estamos iniciando un episodio más y se preguntarán dónde está Nidia. Y la razón es que no lo sabemos. No, sí lo sabemos. Nidia tiene algunos asuntos de adulta independiente y por eso es que hoy nos toca cubrirla. Después de toda esta introducción quisiéramos agradecerles por estar viéndonos siempre y por eso les quisimos traer una invitada muy especial. Ella es Amorita Rasgado. Bienvenida Amorita, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Yo estoy muy bien aquí en el pueblo, con calor, rico. Sí, se siente ya mucho. Se siente ahora sí. El calor de mayo ya. Ay, sí, qué rico. Bueno, Amorita Rasgado es una reconocida actriz de nuestra ciudad de Santo Domingo, Tehuantepec. Ella inició este mundo de actuar en el grupo teatral Tehuantepec, dirigido por el maestro Marco Petris. Uno de sus recientes proyectos en donde ella estuvo fue la serie de Las Azules. Es una trama que nos cuenta la historia de 4 mujeres que desafían las normas contemporáneas del año de 1970, uniéndose al primer escuadrón de mujeres policíacas en México. Ella compartió cast junto a Jimena Sarillana, Bárbara Mori y Natalia Telles. Sí. Muy buen cast, por cierto. Sí, está padre. Sí, ¿no? Grandes mujeres. Sí. Bueno, pues como para empezar, ¿podrías decirnos, Amorita, cómo te describirías tú como persona, como ser humano? Yo, ¿cómo me describo? Pues tehuana, actriz, alegre y trabajadora. Sobre todo trabajadora, sí, ¿no? Mucho. Sí. Pues bueno, cuéntanos, ¿cuál fue el origen de ti? ¿Cómo empezaste este mundo de la actuación? ¿Qué fue lo que te llamó la atención para iniciar? No sé, tal vez desde chiquita mi mamá nos acercó a la danza, ¿no? Uh-huh. Bueno, y mi hermano estuvo cercano siempre a la música desde muy niño, y yo desde, 8 o 9 años más o menos. Mis hermanas bailaban en el grupo de danza de el maestro Iber Antonio Rosas en la Casa de la Cultura. ¡Súper famoso! Sí, claro. Y bueno, era el único espacio que había para las artes, ¿no? En la Casa de la Cultura había teatro, danza, marimba, dibujo, piano. Entonces era en las noches el lugar donde íbamos a ensayar, ¿no? Y ahí fue donde yo conocí el teatro. Ahí el maestro Marco Petris y su esposa Gabriela y el grupo teatral Tehuantepec estaban ensayando una obra de teatro y bueno, ahí digamos que medio me asomaba a ver que había teatro y pues era padre, pero realmente también algo que acompañó mi infancia fueron las telenovelas. Okay. Sí, gracias a mi abuela, digo yo. Las disfrutaba mucho y me acuerdo mucho en el 86, 7 se estrenó, o estaba terminando, creo que era el fin de una novela que se llamaba Cuna de Lobos, con una súper actriz, María Rubio, Diana Bracho, Gonzalo Vega. Entonces
yo me acuerdo que lo veía y ahí me impresionó mucho la actuación de María Rubio, ¿no? Como la matriarca de esa historia, malvada, maléfica. Y a mí me sorprendió mucho el trabajo, o sea, ver cómo esa actriz interpretaba, ¿no? Lo que hacía, como, bueno, si algún día pueden ver de verdad esa novela, está en Amazon, porque yo la volví a ver hace no mucho tiempo, y es una novela que está muy bien escrita, es una cosa muy bonita, bien hecha, bien actuada, y bueno, eso me impresionó mucho. Es como el primer acercamiento que tuve a la interpretación, pues, ¿no? Okay. Y me acuerdo que en un comercial me fui al baño y dije, y en lo que brincaba al baño dije, ay, me gustaría hacer lo que hace ella, justo esta actriz, María Rubio, pues que en Google es una superactriz. Y bueno, eso fue como lo que a mí me emocionó en ese momento, pues, ¿no? Iba a bailar, iba a la Guelaguetza, crecí ahí en el grupo de danza, pues, ¿no? En este contexto, ¿no? Sí. Ya que mencionas al maestro Marco Petris, ¿podrías comentarnos cómo fueron tus inicios en el grupo teatral? Ay, sí. Yo estaba, bueno, en esto que yo bailaba, me acuerdo que estaban haciendo un casting para la obra de Teatro Oscura Ventana en 1998. Y me acuerdo que yo estudié en la preparatoria número 4, en la UAPJO, okay. Y me acuerdo que estaba ahí y me fueron a buscar, pero antes me habían dicho, oye, Amorita, están haciendo un casting, ¿no? Y yo, pues, ¿quién sabe qué es eso? Están buscando actrices para la nueva obra de teatro del maestro Marco Petris, si quieren ver si tú... Entonces, uno de los maestros de danza, que era amigo de Pancho Teatro, okay. Francisco Betanzos, fue quien le dijo, oye, hay una chica que podría funcionarles, o sea, y esto fue mi amigo Marco, le decíamos Marco Paleta, no me acuerdo de su apellido de Marco, y él fue el que le dijo, oye, es que Amorita, no sé qué, y ella estudia en la prepa 4 y me fueron a ver a la prepa, Pancho me contó, mira, un casting, se trata de que te van a decir la historia y tú vas a interpretar y vas a actuar, bla, bla, bla. Y sí, fui aquí en la Casa de la Cultura, ahí hicieron el casting, lo hice con Pancho y con Gabriela Martínez, la esposa de Marco. Y pues eso, estuvimos ahí haciendo el casting, llegaron un montón de chicas y como que 2, 3 del barrio, ¿no? Ay, yo fui, pero ay, no, es que, ¿de qué se trata? O sea, era muy chistosa porque decían, es que te tienes que enojar y no sé qué, ¿no? Y me reía mucho, pero fue como muy interesante, ¿no? Y fue como, no sé si vieron la obra de Teatro Oscura Ventana, pero la historia mi personaje era la hermana de Gabriela, la actriz, y era esposa de Pancho. El chiste es que yo era la que defendía un poco a esta hermana, ¿no? Que sufría violencia, bla, bla, bla. Entonces fue un poco chistoso el casting, ¿no? Y como con mucha energía, ya gritábamos así, bien chistoso. Y ahí fue donde los conocí, como a las 2 o 3 semanas, creo, porque ellos seguían haciendo pruebas. Me dijeron que ya fue Marco y Pancho, fueron a la prepa 4 y ahí y me dijo, párate, y ya me paré y me dijo, ok, es que queremos ver si tú haces, nos gustó y no sé qué. Y le dije, pues sí. Y ahí fue donde yo inicié realmente en la actuación, pues, ¿no? Con el grupo teatral Tehuantepec fue con los que aprendí, ¿no? El proceso teatral, el proceso artístico y el proceso de colectividad, ¿no? Okay. Porque justo eso es lo que a mí, pues, me enamoró del teatro, ¿no? Como pensar que yo vivía en una comunidad. Yo crecí con muchas mujeres donde se moría alguien y apoyabas, ¿no? O sea, eso soy yo. Entonces, cuando yo decía, mira, en el teatro se puede y continúa eso, es así como que dije, yo me quiero dedicar totalmente a esto, y seguimos trabajando 2, 3 años más con ellos, y además de actuar y eso, pues hacía otras cosas, aprendí muchas cosas y me gustó mucho, ¿no? Ok, ¿cómo surge esto? O sea, digamos que ya nos contaste ahorita de que, pues, te dijiste, no, pues esto es lo que quiero hacer, pero ¿en qué momento dijiste, no, necesito más porque a lo mejor el teatro en Tehuantepec es muy chiquito hasta ahorita, entonces dirás, no, necesito crecer? ¿En qué momento decidiste irte, por ejemplo, no sé, a la Ciudad de México?
Pues eso fue como acrecentándose en el proceso, ¿no? Me acuerdo que para montar la obra Oscura Ventana estuvimos 8 meses trabajando, porque justo lo que el trabajo de Marco era en ese entonces crear una obra de teatro. Había una base, ¿no? Había una sinopsis. Esther es la hermana, bla, 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 más chica, y ella es una mujer lesbiana que trabaja en el mercado, bla, bla. Entonces nosotros lo que aprendimos fue un taller, lo que hacíamos durante todo, de lunes a viernes, durante 8 meses íbamos creando a partir de eso, ¿no? Entonces, y cada vez había más información y había más, es que no sé cómo decir, ¿no? Como adentrarnos al proceso de la creación de este proyecto, y yo creo que es ahí donde yo iba descubriendo cómo era trabajar un proceso artístico, o sea, siendo actriz, pues, ¿no? Y ahí fue donde yo iba como pensando, iba imaginando, iba soñando con que sería muy bonito dedicarme a eso, ¿no? Entonces, fue ese proceso el que a mí me construyó para poder creer y decir, yo quiero hacer eso, ¿no? Porque no fue así como, sí, voy a hacerlo, sino, o sea, fue un deseo, pero iba yo trabajando en eso, iba yo como creando a este personaje, y ahí fue donde justo en todos 2 años de que estuve con el grupo, antes de irme a la Ciudad de México, es donde yo sabía y iba construyendo mi deseo y mi cariño por querer dedicarme a eso, ¿no? Entonces iba yo preguntando, buscando. Marco me decía, es muy difícil, Amorita, mira. Entonces yo le preguntaba a Marco, oye, Marco, ¿y dónde hay escuelas? No, pues acá. Y en un momento después de terminar la obra, había un proyecto a nivel nacional que se llamaba Teatro Escolar, y se lo dieron al Grupo Teatral Tehuantepec, y yo estaba atrás trabajando, ¿no? Yo asistía, yo los ayudaba en la producción, en fin. Y yo me acuerdo que gracias a eso nos mandaron a un taller a la Ciudad de México, a Hidalgo, en una escuela de actuación que se llama la Casa del Teatro, y tenían una escuela en Hidalgo, en un convento, me acuerdo, y ahí te quedabas 4 años estudiando. Entonces nosotros nos fuimos en verano, como un mes, me parece. No, hombre, ahí fue donde yo dije, yo quiero hacer esto de aquí soy. Sí. Y entonces había maestros de todo, ¿no? Era un internado, pagabas, la escuela era muy cara, actualmente. Entonces íbamos, y los alumnos y maestros nos recibían a todos los grupos que estaban en ese momento en este proyecto de teatro escolar, y estuvimos ahí todo el mes, y todo el día era el teatro, hablar de actuación, ¿no? De procesos, físico, de todo. Era comer leyendo teatro, o sea, era una cosa que a mí me ilusionó muchísimo más. Entonces, yo no sabía que había gente que se dedicaba y se preparaba para ser actor o actriz, ¿no? Sí. Y eso. Ahí fue donde dije, yo voy a hacer esto. Ok. Ahí, justo. Ok, y después de esto, o sea, de que fuiste a Hidalgo, te fuiste a la Ciudad de México, y en Ciudad de México, ¿cómo fue este show, digamos? Sí, o sea, sí, cuando le dijiste a tu familia como de que no, pues me voy a ir a Ciudad de México para actuar. Sí. O sea, ellos lo tomaron bien, porque sabemos que en México las artes no son bien vistas por la sociedad. Sí. Entonces, como muy polémico, ¿no? En todo este rollo. ¿En tu caso sí. fue así o hubo algo? Sí, fue así. Siempre hablo de eso, de cómo fue el proceso. No me gustaría mucho porque voy a llorar. Mi papá ya falleció, va a cumplir 1 año, y si hablo de eso voy a llorar mucho. Pero sí, fue un proceso, digamos, como raro, pero yo ya tenía como esta claridad de que podría mi papá decirme que no, y entonces yo dije, pues mis 2 hermanas mayores estaban allá. Entonces, de alguna manera, a mí eso me envalentonó, diríamos, porque dije, bueno, pues si me dice que no, yo me voy y trabajo allá. O sea, yo desde niña, desde chavita, yo trabajé aquí en Tehuantepec. Mi mamá tenía un negocio en el mercado, entonces yo lo atendía. O sea, yo ya sabía trabajar. Yo en mi barrio vendía queso cuando era niña. O sea, yo ya tenía un proceso con
con el trabajo, pues, ¿no? Entonces, para mí eso es muy fácil. Si un día no tengo que comer, pues bueno, ya sé, voy a vender algo, ¿no? O sea, porque así me educó mi mamá. Y entonces ya mi papá me dijo, no, por esto, mira, mi hija, vas a sufrir, bla, bla, bla. O sea, lo que mi papá hacía era como, es que no sé cómo decirlo. Como protegerte. Ajá, como proteger. En ese momento decía, ay, es que cómo dice que no. Entonces dijo que no, pues yo me fui. Y ya, entonces llegué y empecé a trabajar y a estudiar allá, en lo que a mi papá se le pasaba como esa sensación de, no, pero ¿cómo vas a hacer eso, no? Y sí, me fui y me puse a estudiar. Yo ya sabía qué escuela quería, pero era muy cara. Y dije, ¿cómo si mi papá no me quiere ayudar, no? Híjoles, ¿qué escuela era? Era la escuela esta justo, la Casa del Teatro. A la que había sido algo, sí. Pero era muy cara y dije, ay, no. Entonces yo supe que si tú trabajabas un año en esa escuela, de lo que sirviendo y haciendo de todo, trabajando para la escuela, ellos te regalaban la carrera. O sea, tú estudiabas, tú trabajabas un año allá en Hidalgo y ellos te regalaban los 4 años de carrera. Y dije, perfecto, a mí me vale, no tengo prisa. Así nada más, puro trabajar y no otra solicitud, nada. No. O sea, era de verdad, yo quiero hacer esto, no tengo dinero, ¿no? Pero en ese transcurso que dije, pues sí, a ver, voy a intentar, salió otra escuela, que justo Marco Petri fue el que me dijo, hay otra escuela con el super maestro, Luis Margules, y así de, ¿cómo? Y sí. Y ya, me quedé en esa escuela y ahí conocí a una amiga que su tía tenía un consultorio y ya, trabajaba en las mañanas y estudiaba en las tardes. Entonces, yo no pienso mucho en cómo fue como llegar a la ciudad, porque yo odiaba la ciudad y decía, jamás me voy a ir, pero realmente lo que estaba de por medio era lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, como que todo lo demás se iba y, pues sí, es difícil estar en la Ciudad de México, que aprendes, siempre te decían, te va a pasar todo, pero no, siento que fue como que era más importante lo que yo quería hacer, ¿no? Como que el medio, el contexto, ¿no? Sí, exacto, sí. Pero padre, fue eso. Y ya, me puse a estudiar en esa escuela que se llamaba el Foro de Teatro Contemporáneo. Y estuve ahí un año y medio, no me acuerdo. Pero bueno, ya de ahí no me gustó el proceso, no me gustó para nada. Y encontré la escuela del CUT, Centro Universitario de Teatro de la UNAM, que estaba incorporado, ya está, ya es parte, es una escuela. Y ya entonces, y estas doctoras donde yo trabajaba, yo era secretaria en el constitutorio de puras mujeres, eran puras mujeres, psiquiatras, nutriólogas y así. Y ellas me ayudaron porque yo después para entrar al CUT, mi proceso fue de 1 mes, o sea, es lo que dura para que te prueban y te hacen 1000 pruebas de todo. Entonces ellas me ayudaron, me decían, no trabajes, te vamos a seguir pagando. Y yo, ay, súper linda. Sí, estuvo bien bonito. Eso, por ejemplo, lo recuerdo con muchísimo cariño porque ellas estaban como en pendientes de mi proceso, ¿no? Entonces yo les decía, es que no me gusta mucho la escuela, donde estoy, y ya, pues prueba en otra, no, pero es que mi papá ya me dijo que si me salgo, ¿no? Me va a regresar, ponle tú. Que yo estudio una carrera, ¿no? Leyes, no sé. Ay, no, ¿te imaginas que hubieras estudiado leyes? Sí. ¿No? Lo pienso. Lo he pensado mucho. Y entonces ellas me ayudaron, ellas me dijeron, no, tú haz vete a hacer tu examen y lo que te quede de tiempo del día te vienes a trabajar a la hora que puedas. Y sí, bien padre, ya me quedé y ahí. Esa es la historia de cómo llegaste. Cómo llegué a Ciudad de México. A la ciudad. Sí. También tenemos entendido que no solo estuviste en Ciudad de México, también estuviste en Canadá. Sí. Entonces, ¿cómo fue esa gran transición? Porque Ciudad de México, pues, está cerca como de aquí, sí, pues, ¿no? Estaban mis hermanas, ¿no? Y es tu misma gente, tu cultura, pero Canadá es otro país, otro idioma, otra cultura. Todo, ¿no? ¿Cómo afrontaste eso? ¿Cómo llegaste a Canadá? Pues yo pienso que ese proceso que pasé de irme de Tehuantepec a la ciudad fue muy importante, ¿no? Y eso ayudó a que cuando yo me fui a Canadá no muriera en el intento, ¿no? Porque era muy triste estar sola.
porque era muy triste no hablar el idioma, porque era muy triste no tener nada, porque era muy triste no poder ir a ver a alguien, ay, ¿no? O sea, sí, fue muy duro los primeros 2 meses, yo lloraba todos los días, me acuerdo, y él hablaba a mi mamá, con mi mamá hablaba, y le decía, me quiero regresar. Sí, cuando quieras, sí, vente. Tu papá ya me dijo que cuando quieras juntamos el dinero para que te regreses. Y yo, sí. Entonces eso me emocionaba, pero me tranquilizaba y, o sea, ya sabía que, si no me regreso. Te alentaba. Sí, la neta. Y ya eso ayudó a que pudiera como poder tranquilizarme y ver qué es a lo que fui y todo eso, ¿no? Pero ir a Canadá, además de aprender, porque justo la beca era estudiar actuación frente a la cámara, porque yo estudié teatro. Entonces, la beca era de estudiar cómo te desarrollas, cómo haces un casting, o sea, la cámara, cómo actúas en el cine, cómo se mueve la cámara, cómo te ves en la tele. Entonces, hacíamos escenas y te ponían la tele y ya tú te veías. Entonces, hacías la escena, te sentaban y ya empezaban a ver todo. Entonces, todo fue un proceso de la cámara, ¿no? Moverse y cómo hablar, porque pues tienes micrófono y todas esas cosas. O sea, fue un proceso, cómo haces un casting, qué se necesita, o sea, como, ¿no? Muchas cosas. Y entonces, pero también yo creo que lo importante de ese viaje fue... Yo siento que ir a Canadá fue como creer en mí, ¿no? Eso es, o sea, sí, actualmente, sí, pero yo nunca quise quedarme allá. Yo dije, yo quiero hacer mi proceso, mi carrera en la Ciudad de México. Yo quiero estar en México y me gusta lo que he hecho, ¿no? Porque ya había empezado a hacer cine, ya había empezado... Estaba en la escuela cuando hice el primer cortometraje y eso fue lo que hizo que yo me fuera a Canadá. Y el viaje a Canadá fue muy bonito, fue aprender que podía hacer todo lo que yo quisiera. Sí. Eso. Es algo curioso, ¿no? Es muy diferente cómo te enseñan aquí en México todo esto del teatro y cómo te enseñaban allá en Canadá. Sí. Era otra cosa, o sea, por ejemplo, en la escuela donde estuve, pues eran chicos que nunca habían actuado, que tenían algunos talleres, ¿no? Yo ya tenía un bagaje, pues ya había estado con el grupo de teatro aquí de Tehuantepec, luego estuve en las escuelas allá en la Ciudad de México, y entonces mi proceso fue otro porque yo ya sabía cómo moverme y todo el lenguaje de alguna manera, pero yo no sabía el lenguaje del cine, el lenguaje de la cámara, o sea, ese lenguaje yo no lo conocía. Lo había empezado a hacer, pero no sabía exactamente cómo se le llamaba a todo, ¿no? Entonces... ese lenguaje lo aprendí también allá, pues, ¿no? Fue muy importante que te enseñen cómo te ves ante la cámara, cómo vas a voltear a la cámara, cómo vas a... Entonces, eso fue súper bonito, fue muy importante y siento que eso me ayudó, pero sobre todo, además, eso es como la seguridad. Yo creo que allá yo fui a aprender de mi seguridad y confiar en mí, ¿no? Sí. Eso me enseñó a mí el extranjero mucho y lo agradezco enormemente porque si no me hubiera ido, siento que no hubiera tenido como esta libertad que ahora tengo, que tiene que ver con mi carrera, que no es una carrera tan vista o bien vista o tan común como ser maestro, médico, ¿no? Entonces, siento que a mí eso me ayudó a poder entender a lo que yo me dedico, porque tampoco yo lo entendí en sí, pues, ¿no? Porque yo vengo de Tehuantepec, es este mundo, y mi mundo es que construí yo, es actuar, es la Ciudad de México, es esta gente con la que yo convivo. Entonces, era como salir de esto y aquí cómo estoy y cómo me veo yo ahorita, ¿no? Entonces, es un camino muy padre, difícil, pero siento que eso es lo que yo he aprendido a estos lugares que he ido, ¿no? Sí, un proceso satisfactorio, ¿no sí. crees? Sí. O sea, con los años, y se lo veo y digo, qué padre, en esos momentos de repente es así, ¡ay, qué lloras, duro! ¿no? Amargamente. Sí. Hay que llorar, de eso se trata, ¿no? De sentirlo, de vivirlo, claro. Sí. Ahorita que estamos hablando pues ya del cine, hiciste este corto que se llama Otro sueño americano del director Enrique Arroyo. Y pues fue tu llegada al cine. ¿Puedes comentarnos cómo fue este proceso? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te contactaron? ¿Qué es lo que sentiste?
Pues sí, yo estaba estudiando ya en la escuela de teatro del CUT, de la UNAM, y había una maestra que yo conocí, yo no sabía que la conocía. Cuando estaba yo haciendo un taller hace muchos años en Hidalgo, me había visto ella y me habían llamado para hacer un casting para una peli, me acuerdo, pero yo estaba aquí en la prepa y estaba con el grupo de teatro y fui a un tallercito de una cineasta y me acuerdo que ahí la conocí, pero yo no sabía que la conocía y esta maestra en el CUT me dio movimiento corporal y me acuerdo que Clarisa Maleiro se llama, es una brasileña, y me dijo, oye, amorita, están haciendo un casting para un cortometraje, un amigo y otra amiga, y están buscando tu perfil y ven si quieres hacer casting. Yo le dije, no, pero pues yo estoy estudiando. No, va a ser en fin de semana el casting. Yo, bueno, ¿y de qué se trata? No, pues es cine y es actuar. Y dije, ok. Y sí, fui a hacer el casting. Y me acuerdo que ya, pasó, fueron varios de la escuela. Y luego me habla y el director Enrique me dice, oye, hay un callback. Y yo, ay, ¿qué es eso? Esa palabra no me la sé. ¿Qué es eso? Y ya me dijo, bueno, esa es la segunda prueba de que si llegaron 50 a hacer el casting, 5 regresan para probarlas otra vez, que nos gustó, bla, 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 ¿no? Y yo, pues sí. Y fui, me acuerdo que hice el casting con Gavino, es un actor muy importante en la Ciudad de México. Un gran actor, y me acuerdo que Gabino Rodríguez, creo que se llama, sí, y con él hice el casting, estuvimos probando, estuvimos como una hora y media, y él me decía, no, ahora sí, ¿no? Pero todo era la prueba frente a la cámara. Y sí, como a la semana o a los días, ya me habla otra vez Enrique y me dice, no, pues es que queremos que tú hagas el corto. Yo, ya poco, no sé qué. Y sí, yo le dije, pero yo estoy estudiando, ¿no? Me dijo, no, se va a filmar en Semana Santa. Uy, vacación. Yo dije, pero yo voy a ir a mi pueblo, ¿no? Sí. ¿Cómo me hacen eso? Y ya yo dije, bueno, pues ya no voy a ir a Tegua, ¿no? Y entonces en esas vacaciones filmamos el corto, pero estuvo muy padrísimo ese corto porque estuvimos ensayando mucho tiempo. O sea, es como si hubiéramos hecho teatro, ¿no? Sí. Ensayar, porque era un plano secuencia, entonces empezabas la escena y hasta que terminaba parábamos, ¿no? Entonces eran 20 minutos, ¿no? Del recorrido, bla, bla. Entonces él me preparó con el guión, él me enseñó a cómo trabajar un guión de cine. Y él me instruía y me decía, y probábamos y ensayábamos con los actores, pero sobre todo trabajaba conmigo, ¿no? Me explicaba cinematográficamente todo, me decía, lo bonito de esto es como si hicieras teatro, porque es un plano secuencia. Y yo no sabía justamente que era un plano secuencia, pero hacer teatro, ser actriz de teatro, pues eso tuvo mucho que ver para poder, facilidad, digamos, ¿no? Para el trabajar el guión, pues. Y bien, y así, estuvimos leyendo lecturas, me ponía a ver cine, me acuerdo que me ponía a ver cine. Y ella le decía, es que me puso Star Wars, creo que te dije, ¿no? Que me puso. Y yo así, ¿esto qué es, no? Muy gringo, muy comercial, sí. ¿No? Y me decía, no, y él me decía, tienes que ver mucho cine, me decía, es importante, también así como leen ustedes en la escuela de teatro, tienes que ver cine, me decía, y yo, y me ponía a ver cine, y íbamos a la oficina donde trabajábamos, donde ensayábamos y todo, de su casa productora que tenía, ahí veíamos y platicábamos de cine, y entonces fue muy importante porque nunca más he tenido un proceso así, hasta hace poco con el nuevo proyecto un poco, pero después del teatro, hacer eso fue así como lo más grandioso para mí que he hecho en mi vida, por todo esto del proceso y eso. Entonces, ese cortometraje hizo que yo me fuera a Canadá y hizo ese corto que ganáramos un premio en todos los continentes. ¡Wow! ¡Qué increíble! Sí. Entonces, ese corto, gracias a ese cortometraje, pues mucha gente me vio. Y ahí fue donde yo empecé mi carrera como actriz en el cine. Es que luego me dicen, ¿eres actriz de cine? Y yo, no manches, no, soy actriz. Pero gracias a Dios hago cine, teatro. Quiero hacer radio, me encantaría. O sea, es esta apertura que tienes para hacer lo que haces, ¿no? Porque la definición de eres actriz de teatro, bueno,
porque no he tenido tal vez la posibilidad de hacer otras cosas, pero yo soy una actriz y afortunadamente me he ido preparando y sigo haciendo teatro, y hago tele, y hago cine, y hago más cine, y hago más cine, entonces... Y de todo. Sí, y hago otras cosas más además de eso, entonces yo creo que eso fue, el otro sueño americano para mí fue el gran trabajo que he tenido, ¿no? Sí. La oportunidad. Se escucha muy cool todo, o sea, toda la vivencia, porque sí. Uno de niña sueña de que va a ser actriz. Yo soñé que era actriz y mi familia de que no lo vas a hacer, y yo lloraba a mares, de que me metía abajo de mi cama, yo quiero ser actriz, y nada. Sí, pero sí se escucha muy, muy cool todo lo que hablas, nos enseña como todo este aprendizaje que es muy difícil porque uno piensa que nada más llegas y de que ya, por favor, quiero ser actriz y dame un papel, ¿no? Sí, porque también cuesta mucho hablar, cuesta mucho... Sí, o sea, es algo que tú vas aprendiendo. Yo digo, yo me puedo desenvolver hablando y todo, pues eso se lo debo al teatro, se lo debo también a la experiencia de vida, se lo debo a mis clases de lenguaje, de todo eso. Entonces, realmente es algo como justo los años me han enseñado que este proceso del arte tiene que ver con el proceso de vida, pues, ¿no? Tiene que ver con mirar, con estar aquí, ¿no? No hacer como que eres no, eres de aquí, eres esto, ¿no? Pretender, eso es lo duro, eso es actuar justamente. Y entonces actuar es no actuar, ¿no? Eso es como una cosa ahí que yo no entendí y siempre me decían, no, ¿cómo? Entonces con los años vas entendiendo, con los años vas aprendiendo, ¿no? Justo eso que es eso, eres una mujer como tú, Betty, como Rogelio, como Enrique y así, o sea, es algo... pero somos de un lugar en específico, que es aquí donde morimos de calor, ¿no? Sí, pero es nuestro. Claro, sí. Entonces es eso, es mirar, es voltear. Ahorita hay varios grupos de teatro, hay gente que ya se dedica, más gente que se dedica al arte, ¿no? Que se dedica a la foto, que se dedica a cantar, que se dedica a actuar, a ser... directores, o sea, eso, por ejemplo, es grandioso. A mí me da mucho orgullo decir que soy una actriz, que me crecí con el teatro en Tehuantepec, ¿no? Y con el grupo teatral Tehuantepec, y eso, entonces está bien bonito ser una actriz que creció en su pueblo. Ay, sí, totalmente. Para poder salir, ¿no? Y luego siento que Tehuantepec es un lugar lleno de cultura, o sea, es súper mágico, la verdad. También estuve con Marco Petres en unos cursos de teatro de ¿a poco? Infantiles, y en 2006, 2007, creo que fueron 2 años. Y ¿Él lo dio? Sí, él lo dio con Gaby y otro... Antonio era mi crush. Yo lo veía, yo decía, Dios mío, qué buen hombre. Pero ya después, o sea, era una niña. Un saludo para nuestro querido amigo Antonio López Torres. Sí, era una niña, yo decía como, wow, maravillada del teatro, maravillada de la gente. Ese hombre. De todo. De Gaby también, yo decía, Dios mío, el cómo Gaby actúa, cómo se mueve, todo. Está muy cabrona. Por ejemplo, eso también es una cosa que no lo he dicho mucho, pero yo siempre le digo a mi marido, que está aquí, que Gaby, o sea, también estar al lado, aprender del lado de Gabriela Martínez fue de verdad un gran privilegio. Gaby me enseñó mucho, Gaby es una gran acompañante, actoralmente, ¿no? Entonces, yo creo que el grupo teatral Tehuantepec justo lo que ha hecho es como no decir, ay, eres una actriz, sí eres una actriz, pero es una mujer que va creando con los demás, pues va acompañada, ¿no? Entonces, para mí eso, después, cuando empecé a hacer cine y un proyecto aquí, y luego a los 3, 5 meses acá, era muy difícil al principio porque era crear sola, o sea, crear tu personaje sola en el cine, ¿no? Entonces, para mí eso era como, ¿cómo le hago para que ahora... En vez de crear en este conjunto que ensayábamos, que hablábamos del texto, que buscábamos música en conjunto para poder escuchar cuando nos preparábamos para actuar, o sea, eso, por ejemplo, es algo que a mí me costó mucho, ¿no? Pero es muy bonito también como decir, claro, o sea, el proceso que yo hice con el grupo teatral Tehuantepec ha sido de lo más importante también para mí, para poder construirme de la manera como me construí en el arte, pues, ¿no?
y cómo yo veo el arte, cómo yo veo lo que hago y cómo mis personajes tienen que ver con eso, pues, ¿no? Yo para crear, pues son dos mundos, digamos, siempre digo eso, ¿no? Es como, bueno, la morita tehuana creando y la morita citadina, quiero decir, cómo me enfrento a los personajes, como esa cosa, ¿no? Entonces, pero es muy bonito como el bagaje, ¿no? Como decir, Tehuantepec tiene que ver con lo que soy. Tehuantepec, mi tierra, es como de aquí nació como ese amor y yo agradezco siempre. No es como, siempre digo mi fe, ¿no? Uh-huh. Mi fe viene con mis raíces, con mi gente, con mi barrio, con mi abuela. La actuación también viene con mi gente, con mi tierra, ¿no? Con mis amigos, Marco, Gaby, son mis amigos. Entonces, Pancho Teatro, Adamelia, ¿no? Entonces, todos, Carlita, su mano, todos ellos, pues fueron parte de este proceso, ¿no? Entonces, está bien padre poder estar en tu tierra y venir y ver teatro, no manches. Qué lujo tenemos los tehuanos de poder venir y decir, vámonos un fin de semana en temporada a ver a Gabriela Martínez o ahorita Marco Petris, ¿no? Que está actuando. Pues vámonos, ¿no? O la gente. Entonces, cada que venimos intentamos estar ahí para ver, para pues seguir aprendiendo, ¿no? También. Sí, creo que cada, no sé, fin de año hacen obras de teatro y es como que yo, como estudié fuera, entonces regresaba y no, pues ¿qué hay que hacer? Y anunciaban por el aparato, porque también me encanta el aparato de que te invitan, ¿no? Y es como, no, pues vamos a la casa teatral a ver cómo se llama una obra. Sí, porque a veces se repiten, digamos, las obras, pero son las mismas emociones que tú sientes. O sea, como que vuelve a emerger todo. El teatro es como una mezcla de emociones, sentimientos, todo. Entonces, sí, es increíble, bonito. Sí. Muy bonito. Y en esta parte de que hablaste de que, pues, venir y disfrutar el teatro y todo, ¿qué piensas acerca de que ahorita, pues, las mujeres oaxaqueñas están en el auge de la incursionar en el teatro, en la televisión? Pues no, me parece muy interesante, ¿no? Qué bueno que se van abriendo puertas, qué bueno que sobre todo se va hablando como de este racismo, digamos, que ha habido, ¿no? Por nuestro color de piel, por nuestra identidad, y que eso ha estado siempre, ¿no? Entonces, yo creo que siempre he dicho, ¿no? Hay muchas mujeres que han ido abanderando estos procesos, y una que vino a destapar mucho fue Yalitza Aparicio, nuestra querida Yali, de Tlaxiaco, y pues bueno, ella vino a poner muchas, pues precedentes, muchas cosas que ya hablábamos siempre atrás, las que andábamos actuando ahí, Ángeles Cruz, Mónica del Carmen, Miriam, creo que también es de Oaxaca, Mercedes Hernández, yo, mucha gente que habíamos estado, pues, durante años nos fuimos a estudiar en la ciudad y, pues, bueno, hacíamos teatro. No somos famosas, no somos mujeres que salimos en las telenovelas de Televisa, pero somos mujeres que hemos estado ahí trabajando, luchando en el teatro, en el cine, ¿no? En los procesos artísticos allá en la ciudad. Entonces, yo creo que la apertura que ha habido, yo hablo de mi proceso y digo, me da mucha alegría que estar ahí, insistir, ha hecho también que muchos de los papeles que yo hacía al principio, que siempre se burlaban de mí, no, es que lo haces de sirvienta, y es que no sé qué, pues sí, porque eso había, y porque también, pero está bien bonito poder crear un personaje, tenga el nivel que tenga. Es algo que es terrible, ¿no? De que estén, ¿por qué no disfrutan de una película? ¿Por qué hay que criticar a la que lo está ahí? O sea, yo no sé cuánto le costó a Yali estar ahí, yo no sé cuánto le costó a Mónica del Carmen estar ahí, ¿no? O sea, yo no sé el proceso de estas mujeres, lo que sí sé es que es muy difícil lo que hacemos. Son procesos muy duros porque nos cuesta más a nosotras, ¿no? Entonces, yo me siento muy orgullosa de que, así como empecé y los personajes, ahora hago otras cosas, ¿no? Que tal vez yo no me lo imaginaba. Yo agradezco a la gente que ha confiado en mí, yo agradezco a mi agencia, yo agradezco a Dios, me agradezco a mí de tener paciencia y de estar ahí, ¿no? Entonces, ha sido difícil, pero ha sido también muy bonito, ¿no? O sea, tiene siempre esas dos partes, lo que yo he hecho, pues, ¿no? Y no está padre nada más venir a hablar, ay, no, sí, el teatro y la actuación y la gente y la tele. Bueno, yo no crecí con esa imagen de ser una estrella. Yo nací con la imagen que se me
que aprendí aquí, que es actuar, vamos al proceso, vamos a crear, vamos a disfrutar, vamos a hablar de este tema. Entonces, eso es muy bonito, ¿no? Eso es muy... Pues yo lo agradezco mucho porque sigo aquí, porque no ha muerto mi amor por lo que hago y me encanta lo que hago y siempre digo, ay, ojalá haga ahora estas cosas y no hay que crearlas. O sea, es como esta esperanza, ¿no? Que nunca va a morir. Sí. Y mientras nos sentamos orgullosos de eso, porque cuando pasó lo de Yalitza, yo estaba súper enojadísima, porque la gente le tiraba mucho odio, como decía, ¿por qué esto? Y es como la sociedad está tan acostumbrada a una actriz blanca, es como que, oiga, no, o sea, la cultura, el teatro y todo es en base a todo. Por eso hay películas, o sea, con todo tipo de personajes, porque se basan en contextos culturales. Entonces, como que es más allá, como tal vez de lo físico, de tus rasgos. Sí. Y la gente en general es como que Oaxaca es como que nos denigra en cierta manera. Así es. Y es como que, claro que no, nosotros tenemos mucha cultura, o sea, somos súper orgullosos y mientras nos sentamos felices, pues está súper cool. Y ellos no lo entienden porque, pues, no han vivido en una sociedad donde está esta cultura siempre emergente, ¿no? Porque siempre nos sentimos orgullosos. Sí, y también tiene que ver, está bien padre todo lo que dices, porque tiene que ver también con que en las historias que se han contado en el cine, sobre todo, pues hablan de lo citadino, hablan de la gente pues blanca, y entonces ahorita también ha habido apertura a otras historias y que están teniendo importancia, ¿no? En el arte, en el cine. Yo hace 3 años más o menos hice una película, trabajé en una película actuando que se llama Welcome al Norte, y es la historia de una mujer yucateca que vive en Izamal, en Yucatán. Entonces se está hablando de México y se está hablando de otro tipo de gente, otro tipo de México, no el México citadino, no el México de la gente blanca, no el México que habla neutral, no como estas cosas. Y yo tuve que aprender cómo suena los yucatecos, cómo hablan, pues, ¿no? Cómo el maya se mezcló con el español y fue muy difícil, pero fue muy divertido. Entonces, que haya aperturas a que se escriban esas cosas y estén dando el espacio, pues claro que es importante y está ahí también donde nosotras tenemos que decir, pues eso queremos hacer, sigan escribiendo historias que hablen de 2 yucatecos que quieren sobresalir, irse y salir de su pueblo, irse a Cancún, ¿no? No sé, a trabajar donde hay más dinero. Entonces, es una película muy bonita que a mí me gusta mucho porque justo es la representación de eso que soñamos muchos mexicanos, muchos ismeños, muchas tehuanas, muchos tehuanos, ¿no? Que querer salir y aprender otras cosas, querer salir y sobresalir, trabajar, pues, ¿no? Entonces yo creo que eso es como las historias que se están abriendo ahorita y es muy importante y me da mucho orgullo poder estar en esas historias, ¿no? Como interpretando estos personajes. Y hablando de personajes, ¿hay algún personaje que te haya marcado, así como dirás, este es el personaje de mi vida, o me sentí identificada por esto, o no sé, o algún personaje que tú quieras crear en el futuro? Sí, muchos, ¿no? O sea, de crear y de hablar y pienso en muchos personajes. De los que yo he hecho, han sido, pues, muy diferentes, ¿no? Y yo creo que tiene que ver o sea, el primer trabajo que hice en cine, que fue el del Otro Sueño Americano, para mí representó mucho por la historia, porque se hablaba de las mujeres que desaparecen, que matan, o sea, toda esta historia del abuso, pues, ¿no? Con las mujeres. Fíjate, eso fue en el 2004. Y esa historia era sobre las muertas de Juárez. Esa historia nació porque en esos años se escuchaba y era las muertas de Juárez, ¿no? Y era así el tema. Y me acuerdo, bueno, Enrique ya cuenta ahí cosas, ¿no? De cómo él empezó a investigar y eso. Entonces, para mí, entender que lo que yo hacía era además poder denunciar o poder hablar de temas de estas mujeres que desaparecieron y nunca más supieron, o sea, era algo que a mí me marcó mucho porque yo decía, no sabía que estas historias, ¿no? Se contaban. Digo, aquí hablamos cuando hicimos Oscura Ventana del abuso de este hombre a la mujer, ¿no? De cómo una mujer enamorada permite que el marido pues pueda acabar con su vida, bla, 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 ¿no? Toda esta cosa terrible que sigue sucediendo,
Y en ese entonces, este cortometraje fue como eso, ¿no? Como un parteaguas, porque además cómo lo hicieron, o sea, el proceso que hicieron como de que se viera que era una cámara de la patrulla, o sea, todo el proceso que hicieron fue fascinante, yo aprendí mucho ahí. Entonces yo creo que por eso ha significado en mi vida mucho, ¿no? Y porque aprendí, porque Enrique me guió, ¿no? Sí. Entonces, ese y muchos otros, pues, trabajos, todo lo que he hecho lo he disfrutado mucho. Todo lo que he hecho, siempre hay algo que me hace ser feliz, ser como decir, ay, está bien padre, ¿no? Tiene siempre algo que decir este personaje, entonces, eso. Ok. Sí, ese personaje. También quisiera saber, aquí como ya hablamos de tu actuación en Las Azules, ¿qué se siente estar junto a Bárbara Mori, Natalia Telle, Jimena? Pues padre, o sea, creo que ha sido, por ejemplo, este personaje para mí también, cuando hice el casting, me acuerdo que, o sea, cuando haces un casting o te dicen, te mandan una escena o dos, ¿no? Y te dicen, apréndete esto. Y te dicen medio, y esta es la hija de un policía, bla, 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 y en los años 70 se vive con puros hermanos, hombres, y ya. Entonces tú tienes que ir imaginando como, puede hacer esto. Entonces yo me acuerdo que cuando me llegó ese casting, yo estaba grabando una película de esta de Welcome al Norte, yo estaba en Tijuana, me acuerdo. Y cuando lo leí me emocioné mucho porque dije, qué bonito, es la hija de un policía, ¿no? Y la hija de un policía que tiene una historia que no sabemos y seguro, entonces me emocionó mucho, hice el casting, me acuerdo que ese día, o no sé si un día o dos, descansé, ya tenía que mandar el casting y me acuerdo que en el hotel lo grabé y todo y me emocioné y dije, ay Dios mío, ojalá me quede, está bien bonito la historia, las mujeres, y sí, seguí grabando y me dijeron, oye, va a haber un callback, estaba en Tegua cuando me dijeron del callback. Y yo dije, no, qué bárbaro, no sé qué. Entonces yo estaba aquí un jueves, un viernes, y yo llegaba el viernes y el sábado, le dije, el sábado el casting, me acuerdo perfecto de todo. Y sí, ahí hice el casting, el callback con el director, y fue súper bonito, estuvimos ahí probando. Lo que haces es que te van probando en diferentes circunstancias, ¿no? Pues ella con el papá, pues ella con... no sé, en ese momento probamos cómo interactuaba con el papá, ¿no? Mi personaje. Padre, ya, no, el lunes ya avisamos, si no, no quedas. Dije, no quedé. No. Y ya, yo seguía con mi vida. Y sí, fueron 2 semanas, creo, me avisaron. Y fue muy padre. Yo tenía un poquito como de, no miedo, pero como de, voy a trabajar con estas chavas, ¿no? Ya, qué chido, pero ojalá sea fácil, digamos, ¿no? Sea como... Y sí, ha sido muy lindo. Son mujeres muy talentosas, muy lindas, son... pues eso, ¿no? Estás trabajando con ellas y súper te abrazan en escena, pues, ¿no? Creo que hay un compañerismo bien bonito. Siento que eso se ve, pues, ¿no? Hicimos como muy buena química las 4, porque casi siempre estamos juntas en escena. Y fue muy padre, fue muy divertido. Nos conocimos, no sé si una semana antes o un mes antes, no me acuerdo, que nos vimos, nos encontramos en un café en la ciudad y platicamos, ¿no? Dijo el director, para que se conozcan. Y sí, padre, estuvimos platicando, me acuerdo que fuimos a un café ahí en la Condesa y ya todas decían, estuvimos hablando de nuestros personajes. Ya ¿De tenía... Rubí? La gran maestra. Es que, bueno, ahí aprendí, yo no sé. Yo no sabía que había hecho Rubí, te lo juro. ¿Cómo crees? Pero en el proceso, en lo que trabajábamos, todo mundo se le acercaba y le decía Rubí, ¡ay, no! foto, Rubí. Y donde fue así como más... el encuentro con eso. ¿Dónde fuimos a grabar? ¿Te acuerdas? Que en lo de la feria. A Mecameca. Fuimos y nos quedamos ahí 1 o 2 noches. 2 noches, creo, en un hotel. Y estábamos en el hotel que era como un ranchito, ¿no? Estábamos ahí desayunando. Estaba él, estaba
Él es mi marido, está allá. Y estábamos todos allá, nos fuimos a grabar 2-3 días. Y me acuerdo que estábamos desayunando y en ese lugar pues era como un ranchito y era un lugar familiar. Y una niña como de 8 años, creo, se acercó, 9, no sé, ¿no? Y le dice, Rubí, una foto. Y yo me quedé así. Ya había escuchado de Rubí y no sabía que era o sea, no sabía exactamente qué era. ¿No habías visto Rubí? No. Dejé de ver telenovelas, oye, pues tenía que estudiar, tenía que actuar, tenía que hacer de todo. Pero te dijeron que vieras cine. Sí, pero no vi Rubí. No Era viste una Rubí. novela, además. Otro punto. Sí, Otro nunca lo he punto. nunca lo he visto. Pero ahí aprendí de cómo ella tenía, aparte que es tremendamente hermosa, bonita, físicamente y de corazón, y todo es lindísima, un amor esa morra. O sea, todo mundo la conoce por Rubí. Por Rubí, sí. Ya no se va a poder quitar ese personaje. Me acuerdo que me dijo, es que yo hice una novela que se llamaba Rubí, no sé en qué año, y eso me llevó hacia la super mega fama, ¿no? De decir todo, pero dice, como una niña, me dice. Le digo, pues yo también veía novelas de niña, oye, ¿qué tiene? No pasa nada. Y se reía, ¿no? Y sí, así es como la conocen, yo no vi Rubí. Ay, buenísimo. Un día lo voy a ver, voy a Igual intentar. Teresa, que es la misma cosa. No, Teresa era con Salma Hayek, yo recuerdo eso. Creo que son Tú dos ya no habías partes, ¿no? nacido, Son dos. sí. Sí. Nada más, yo no la vi tampoco. Bueno, Rubí. Rubí, dejemos en Rubí, sí. Sí, ahí fue donde supe que era, pues sí, que esa novela la súper llevó a la fama, ¿no? Ujú. Entonces todo el mundo la ve. Súper y icónica sí, la no, sí, mujer, la verdad, sí. de Sí. todas las tres, ella es así como la top. Igual Jimena con su papel de, pues, nacos, así se le llama. Eso también está súper buena. Tengo una hijada, Camila, que estábamos grabando, creo, cuando Romy, mi comadre, Romanita, me dijo, oye, coma, dice, es que le dije a mi hija que estás grabando con esa que canta, dice, la Jimena. Ah, sí. Y acaba de ver con su prima, Amarte duele. Amarte duele. Y está emocionadísima, dice que no sé qué estaba, ¿no? Y le mandé una foto, me dijo, ay, me mandó un audio. Mi madrina está con esta Jimé. Y ya dice, está emocionadísima porque dice que le gustó mucho la peli. Ujú. Yo no había visto la peli hasta hace poco la vi, ¿no? Está padre, está Sí, linda está la linda. peli. Y ahí está, ahí está la Jimé, ¿no? Sus trabajos, sí. Son mujeres súper lindas, son creadoras, son mujeres como, digo, las ves en la tele y eso, pero es que es muy distinto. O sea, todo lo que nosotros consumimos, la televisión, lo que vemos de Televisa y todo eso, los programas, pues no tienen mucho que ver o nada que ver con lo que pues yo hago o lo que ahora hacen ellas. O sea, la que hace tele es esta, ¿cómo se llama? Natalia, ¿no? Es la que hace tele y habla de esas cosas, ¿no? Tienen también no que ver lo que yo hago, también que Bárbara ya no hace esas cosas o que Jime canta, ¿no? Sí. O sea, eso es como muy bonito porque vas viendo a mujeres súper trabajadoras, súper lindas, ¿no? Te acompañan, están ahí, les gusta lo que hacen, ¿no? Y te dicen, ay, no, amorita, lo que necesites, o todas y todos. Este proceso de Las Azules ha sido muy interesante, por el personaje, por el peso, por lo que se habla, porque crear con un grupo así me recuerda justo a donde yo inicié, que es el Grupo Teatral Tehuantepec, ¿no? Esos procesos para mí son muy importantes. Entonces, lo que yo he vivido en ese proceso ha sido, pues, muy bonito. He aprendido, ¿no? Y he tenido como el chance también de, pues, ya estoy más grande, de crecer, digamos, ¿no? Como actualmente, tener la oportunidad de hacer un personaje así, pues está súper bonito, ¿no? Yo lo agradezco mucho siempre a Fer Robsar, agradezco mucho a Apple TV, a todos, porque ellos son los que deciden si sí o no lo haces. Entonces, realmente yo le agradezco siempre, bueno, a mi agencia, ¿no? Por decir, híjole, si ellos no me hubieran
conseguido ese casting, pues yo no sabía, ¿no? Yo no había sabido que existe un proyecto tan bonito, ¿no? Tan chingón, diría. Ojalá la gente lo pueda ver. Y además, porque la historia es una historia real. Estas mujeres existen, las primeras policías. Las conocimos en uno de los días de llamados. Y son mujeres, y me acuerdo que una se acercó y me dijo, ay, seguro tú eres como mi historia, me dijo, ya le conté, ya sabían de nosotros. Ah, sí, yo soy mi papá era policía, mi abuelo era comandante, bla, 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 bla. Y ya después no me dejaron, dice, no me dejaban. Entonces ellas eran las que comenzaron, por ellas se hizo esta historia, ¿no? Y no había documentación, no había nada de que se hablara de ellas, que ellas fueron las primeras mujeres, ¿no? Entonces ojalá la gente lo pueda ver, es una gran historia y está bien bonito. Es muy, ¿cómo decirlo? Como que luego me dicen, ay, oye, ¿a qué crees? Si me puedo dedicar a actuar, no sé qué, me pregunta mucha gente, ¿no? Pues a lo que te guste. Entonces esa serie para mí fue decir, claro, tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Tú puedes hacer y dedicar tu vida a lo que tú quieras, ¿no? Y que sepas, ¿no? Siempre digo, prueben, si quieren ser bailarinas, si quieren ser músicos, si quieren ser cantantes, aprovechen cuando están en casa y prueben, ¿no? Eso está bien bonito. Vean novelas, vean cine, vean tele. Y sobre todo el cine mexicano es muy bueno. Está padre. Sí, hay muchas cosas muy buenas. Sí. Yo empecé a consumir mucho cine mexicano hace como 2-3 años porque ya me cansé de lo mismo, de lo comercial. Sí, es como que veía Amarte Duele, Amores Perros, y dije, no, es hora de empezar a consumir cine. Sí, y hay cosas muy padres. Cada vez hay cosas muy interesantes, sí. Vean cine mexicano. Documentales mexicanos. De todo, que sea mexicano, sí. Bueno, ya para terminar, quisiéramos preguntarte, por curiosidad, si te dieran a escoger para colaborar con algún actor, actriz o director de cine, teatro, ¿a quién escogerías? Ay, a todos. Yo me acuerdo hace muchos años, el segundo, o sea, yo hice el corto y luego al año, no sé, que se estrenó el cortometraje, hice un casting con el maestro oaxaqueño Ignacio Ortiz Cruz, Nacho Ortiz. Y me acuerdo que me llamó y me dijo, yo lo conocí porque cuando estaba estudiando actuación, uno de los maestros me invitó a ver su película, La Cineteca, Cuento de Hadas para Dormir Cocodrilos. Y fui y me lo presentó un oaxaqueño que se llama Sergio Ruiz, que lo conocí aquí en Tehuantepec porque él hacía el vestuario de las obras de Marco Petres, el grupo teatral. Y me acuerdo que lo topé y lo vi y me dijo, oye, ¿no quieres venir a hacer un casting? Y yo, así. Y me acuerdo que me preguntó, oye, ¿tienes actrices favoritas? Y yo me quedé. Pues yo no veía cine, yo veía solo novelas y había empezado a ver mucho teatro cuando estudiaba. Y le dije, sí, me gusta mucho Luisa Huertas, le dije. Soy enamorada de Luisa Huertas, una actriz de teatro maravillosa. Y me ha impresionado siempre su trabajo. Y nunca hicimos una vez como una prueba para un piloto, se llama, para una cosa para TV Azteca. Y era mi mamá ahí en esa, pero fue una escena chiquita. Y me acuerdo que dije, ay, sí me encantaría trabajar algo con ella, ¿no? Ella me ha gustado mucho siempre. Nunca he trabajado con ella, la conozco, nos conocemos, nos saludamos. Pero ella es una mujer que a mí me inspiró mucho cuando yo hacía teatro. Cuando yo estaba estudiando actuación, pues, ¿no? Entonces yo la veía actuar y decía, ¡ay, qué hermoso actúa, qué bonito, yo quiero ser como ella! Ella es como un sueño que tengo, trabajar con la maestra Luisa Huertas. Ya es grande, pues sigue actuando, está en la compañía del teatro, me parece. Pero es una gran, gran actriz. Eso sería, y volver a trabajar con Gaby y con Marco, me encantaría. Me encantaría eso también mucho, ¿no? Lo hemos soñado, lo hemos pensado, lo hemos hablado los tres y ojalá algún día se dé, pero yo creo que de mis actrices así, la maestra Luisa Huertas, me fascinaría. Ella. Ahí vean, de verdad hay cosas muy, muy importantes que ha hecho ella. No es famosa, pero es una súper mega actriz, entonces. Pues ojalá y sí, hay que manifestarlo. Sí, ojalá. Sí. Sí. Pues bueno, te queremos agradecer por habernos acompañado el día de hoy.
por abrirte un espacio de estar con nosotros. Y pues te queremos felicitar por todos tus logros, tus trabajos, y esperamos que sigan siendo más triunfos y pues nada, que sigas siendo más que nada feliz haciendo teatro, cine, lo que tú quieras. Sí. ¿Podrías decirnos tus redes sociales? Sí, bueno, primero agradecer, gracias a Rogelio, gracias a Gente Divergente. Y pues está bien padre poder tener espacios como este, porque yo he conocido a gente también aquí, a Ana Chopa, bueno, a Alondra. Alondra ya lo conozco hace muchos años, pero me da mucho gusto ver que ella puede hablar de su arte, ¿no? Que haya un espacio para tehuanos también, ¿no? Que Carlitos Solís, ¿no? Son gente con las que yo he crecido por proyectos y que digo qué bonito que tengan la importancia y que le den ese lugar a los chicos, a los jóvenes artistas, ¿no? Yo creo que es así como podemos crecer con espacios como este, y agradezco mucho el espacio para mí, que aunque ya no estoy aquí, gracias. Y sí, mis redes son Amorita Rasgado en todos lados, así, con ese, rasgado. En Face, en Instagram, en TikTok y así, todas esas cosas. Así, Amorita Rasgado y ya. Y gracias por el espacio, qué gusto conocerte, resultó ser mi familia. Familia, te tan chiquito. Ajá, que tan terminamos chiquito. siendo familia. Sí, y gracias a este espacio, gracias, y ojalá podamos tener el chance de ver más artistas por aquí, ¿no? Porque hay de todo. Muchas gracias a todos por acompañarnos en un nuevo episodio. Yo soy Betty y nosotros somos Gente Divergente.